La historia de Jack el Destripador es una de las más inquietantes, estudiadas y debatidas de la historia criminal moderna. Más de un siglo después de los crímenes, su identidad sigue siendo un misterio, y su leyenda ha crecido hasta convertirse en un fenómeno cultural global. Para este documental, conviene no solo relatar los hechos sino también entender el contexto social, político y humano que permitió que estos asesinatos ocurrieran y quedaran sin resolver. En Londres en el año 1888, comenzó el escenario del horror. Para comprender la historia de Jack el Destripador hay que viajar a la Londres de finales del siglo XIX. Era la capital del Imperio Británico, el centro del comercio mundial y una ciudad que simbolizaba el progreso industrial. Pero bajo esa apariencia de grandeza, existía una realidad mucho más oscura. El distrito de Whitechapel, en el East End, era uno de los barrios más pobres y peligrosos. Allí convivían miles de personas en condiciones miserables. Hacinamiento, falta de higiene, enfermedades, alcoholismo y pobreza extrema. La inmigración, especialmente de judíos que huían de persecuciones en Europa del Este, había aumentado la tensión social. Las calles estaban mal iluminadas, cubiertas de niebla y llenas de callejones estrechos. Era el lugar perfecto para que un asesino actuara sin ser visto. La prostitución era una de las pocas formas de supervivencia para muchas mujeres. Estas serían las principales víctimas del destripador. Aunque hubo varios asesinatos en esa época, la mayoría de los historiadores coinciden en 5 víctimas principales atribuidas a Jack el Destripador, conocidas como las 5 canónicas. El 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Marian Nichols fue encontrado en Bucks Row. Tenía la garganta cortada y el abdomen mutilado. Fue el primer asesinato confirmado que llamó la atención de la policía. El 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman fue asesinada en un patio trasero en Ambury Street. El nivel de mutilación aumentó. Le extirparon órganos internos, lo que llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos anatómicos. El 30 de septiembre Elizabeth Stride fue encontrada con la garganta cortada, pero sin mutilaciones. Muchos creen que el asesino fue interrumpido. Esa misma noche, apenas una hora después, apareció el cuerpo de Catherine Eddowes. Este asesinato fue extremadamente brutal. El rostro desfigurado y órganos extraídos. Parte de un riñón fue enviado posteriormente a la policía. El 9 de noviembre de 1888, Mary Jane Kelly fue asesinada en su habitación. Este fue el crimen más brutal. El cuerpo fue prácticamente destruido, lo que indica que el asesino tuvo más tiempo y privacidad. Jack el Destripador tenía un patrón claro. Atacaba a prostitutas. Actuaba de noche. Cortaba la garganta primero. Luego mutilaba el cuerpo. Esto sugiere varias cosas. Conocimiento básico de anatomía. Frialdad extrema y posible odio hacia las mujeres. Algunos expertos creen que pudo haber sido carnicero, cirujano o alguien acostumbrado a manipular cuerpos. Durante la investigación, la policía recibió numerosas cartas. La más famosa fue firmada como Jack el Destripador. Una de ellas decía: "Pronto volveré a trabajar". Otra carta incluía un trozo de riñón humano. No se sabe con certeza si las cartas eran auténticas o bromas de periodistas, pero ayudaron a construir la leyenda. La investigación fue liderada por la Scotland Yard. Sin embargo, enfrentaron muchos problemas. Falta de tecnología forense. Escena del crimen contaminada. Testigos poco fiables y prejuicios sociales. El inspector Frederick Berline fue uno de los principales investigadores.
A pesar de entrevistar a cientos de sospechosos, nunca lograron identificar al asesino. A lo largo de los años, se han propuesto decenas de sospechosos. Uno de ellos fue Mante Guillondruit, un abogado que se suicidó poco después de los asesinatos. Muchos creen que su muerte coincidió con el fin de los crímenes. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con problemas mentales, fue uno de los sospechosos principales de la policía. Walter Sickert fue señalado en teorías modernas, incluso en libros y documentales. Algunas teorías van más allá. Se dijo que el asesino era miembro de la realeza, que existía una conspiración para encubrirlo, que los asesinatos estaban relacionados con rituales. Estas teorías carecen de pruebas sólidas, pero han alimentado el misterio. Los asesinatos causaron pánico en Londres. La prensa sensacionalista explotó el caso, creando titulares alarmantes. Fue uno de los primeros casos mediáticos globales. La figura del asesino desconocido aterrorizó a la población. Después de noviembre de 1888, los asesinatos cesaron. No se sabe por qué. Quizá el asesino murió, quizá fue arrestado por otro crimen o simplemente dejó de matar. Jack el Destripador se convirtió en un ícono. Inspiró libros, películas, series y documentales. Con nuevas tecnologías, se han intentado resolver los crímenes por ADN, análisis forense moderno y revisión de archivos históricos. Algunos estudios recientes apuntan nuevamente a Aaron Kosminski, pero no hay consenso. Las respuestas a este caso siguen siendo desconocidas. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, no hay cierre. La historia de Jack el Destripador no es solo la historia de un asesino, sino de una ciudad, una época y una sociedad marcada por desigualdad, miedo y transformación. Más que un criminal, se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la modernidad. Y quizás, precisamente porque nunca fue identificado, su leyenda sigue viva.